tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos la semana. Esto es solo una vuelta más. Una vuelta más con un agravamiento de los problemas de Argentina, que en la medida en que la crisis avanza, el parate de la economía, más la herencia y la acumulación de pobreza, genera que los problemas realmente queden en escena. Nos referimos concretamente a este fenómeno creciente de la toma de tierras, de la usurpación, en algunos casos por las buenas, pero en la mayoría de los casos por las malas. Miren, recuerden que ayer en el especial de domingo contamos con un testimonio. Diego Frutos, un vecino de Villa Mascardi, que prácticamente llorando viralizó un audio de cómo su casa estaba siendo apedreada, cómo habían sido quemadas también sus propiedades. Esto en Villa Mascardi, pero también en otros lugares del sur argentino, en el Bolsón. Y viajo por la Argentina, en la provincia de Buenos Aires se calcula que hay alrededor de 1.800 tomas de tierra. Y sigo viajando, el ferrocarril Mitre está interrumpido, porque allí, vean esto, sobre las vías arman precarias casas, ranchadas. Es decir, hay un momento en donde la gente que sufre déficit habitacional, esta es la versión benigna, la toma de tierras, ocupa un lugar. Acabamos de escuchar recién en TN Central un especial que va a venir donde hay una disputa ahí en Lobos, provincia de Buenos Aires, y uno de los que ocupaba la tierra decía tener plena conciencia de la acción que estaba llevando adelante. ¿Cómo lo justificaba? Decía, sí, sabemos lo que estamos haciendo, pero no tenemos dónde vivir. Este es un discurso. Otro discurso es mucho más agresivo, si ustedes quieren, mucho más alocado. Esta idea de los mapuches ancestrales en el sur. Digo, en el medio de este conflicto se presenta alocadamente en la Argentina un choque de derechos. Es decir, el déficit habitacional de gente que genuinamente dice no tenemos un lugar para ir a vivir, con algo que no debería ser antagónico. Pero en Argentina, tan loca, sí, la propiedad privada. Acá se está produciendo un choque porque se está avanzando sobre A, la propiedad privada, y B, por ejemplo, parques nacionales o vías del ferrocarril, es decir, terrenos del Estado o del Ejército. En ese momento es interesante saber el Estado, el famoso Estado presente, de qué modo va a arbitrar este conflicto, que digo, no debería ser uno contra otro, y lo es. Vean lo que dijo hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para que vean desde su cabeza cómo está pensando esto, dónde se para y esta idea de dónde se para el conflicto que genera. Vean esto, por favor. Esto es la ministra primero. La toma de tierras no es un tema de seguridad. Esto dijo hoy en una entrevista con Reinaldo Sietecase, la ministra, y acá hay algo muy importante. Si dice que no es de seguridad y es un tema de hábitat, está obviando algo que ocurre, que es que hay gente que está sufriendo incendios, violencia, acoso, piedrazos por parte de los que vienen a ocupar. No es que alguien golpea una puerta y dice, tengo déficit habitacional, tendrías un cuarto, lo que junte te lo voy a... No es esa versión romantizada. Lo que está ocurriendo es terrible. Hay gente que la está pasando muy mal. No es un tema que no tenga que ver con la seguridad. Tiene que ver con la seguridad. Es un tema de déficit habitacional, una presión por el mercado de tierras. Es decir, una cuestión del mercado de tierras. Sigamos. Hay que paliarlo con soluciones que se anticipen al problema. Miren, esto es básico, porque muestra dónde se va a parar ideológicamente el gobierno en un momento donde les agrego este elemento. No puede haber desalojos, porque por la pandemia, quizás con buen criterio y viendo la que se venía, se dijo que no podía ser desalojado aquel que tenía o que está alquilando y se quedaba sin ingresos, que no le podían dar una patada a la calle. Bueno, esta es una versión. El tema es que este paraguas conceptual está también cubriendo a la ocupación de tierras en parques nacionales. Es decir, ahí no hay una solución a la vista. Es decir, no hay desalojos por miedo genuino a que haya muertos en los desalojos, a violencia.
todo eso que pesa tanto en la historia argentina, hoy es un obstáculo porque mucha gente está siendo intrusada y ocupada. Bueno, Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es innegable que hay una necesidad y tiene que haber una respuesta del Estado. Ahí ubica bien Kicillof que el Estado tiene que dar una respuesta. Pero ¿saben cuál es el problema? Hasta que el Estado llegue, está subsidiando este déficit el privado. Hoy a veces el mismo Estado. Digo, parques nacionales, digo, una línea de ferrocarril que está detenida. Ahí donde el Estado no está pudiendo dar una solución, porque es un Estado que cada vez se empobrece más, está haciendo una solución el privado. ¿Cómo se va a resolver esto? Es difícil saber y esto va increyendo. Acompáñenme, voy a presentar a mis compañeros de la mesa. Acá está Adriana Amado, prolija, manual del obsesivo. Si se pudiera hacer un plan, como Pablo de León acomoda, como si fuera estratégico, su celular del cual va a recibir mensajes, los anteojos para cuando tenga que leer, sobre el estuche, es el manual del obsesivo. Vamos a ir a hacer ateneos clínicos con la Facultad de Psicología y vamos a mostrarle a los estudiantes. Mirá que no se me mueve un músculo. No se le mueve nada, lo provoco y es el hombre de hielo. Bien. ¿Cómo es tu nombre que estás de rojo? Es Marcela Pagano. Marcelo Pagano. Te olvidaste del nombre, ¿no? No, ¿Tuviste en alguna te olvidaste del nombre? Porque Impactado. ¿LinkedIn Red decís vos? y está Osvaldo Bazán. Pensé que te habías olvidado del nombre también. No, todavía no. Tengo alguna laguna en la cual incluso puedo pescar algún pejerrey, pero todavía no es demasiado grande. Bueno, nos ponemos serios en esto. Yo planteaba un drama que crece, digamos, es un drama de dos partes, pero lo que planteaba es, bueno, hay un montón de gente que laburó toda la vida, que tiene una tierra, tiene una casa y de repente por el déficit de otro, tiene gente metida o sufre piedrazos, etcétera, o le queman la casa. Es mentira que el Estado no ha dado una respuesta. El Estado ha dado una respuesta desde siempre. Artículo 17 de la Constitución Nacional. La propiedad es inviolable, ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación, por ejemplo, por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Esta es la respuesta que está en la Constitución. Digo, esta es la Constitución que tenemos. Esta es la Constitución que todos estamos de acuerdo en que tenemos. Ahora, si quieren cambiar la Constitución, es fácil. Pero es fácil decir eso, pero vos tenés un problema serio que tenés que resolver. Yo decía, sí, la matanza. La Constitución también dice que tienes que tener derecho a una vivienda digna, es cierto. Por supuesto, claro, es el tema. Pero este derecho de la propiedad es inviolable, es el primero. Después tenés todos los problemas que quieras, pero la Constitución es la que te dice lo que tenés que hacer. Está claro, y cualquiera que tiene un terreno, una casa, un fondo, lo que sea, tiene el derecho de exigirle a la justicia y al Estado que se lo devuelva si alguien se lo intrusó. Pero quiero decir, La Matanza, Merlo, Victoria, que son esas cuestiones que están... Gente que se pone a vivir al lado de una vía del tren, o sea, mire, el nivel sobre la vía del tren. Claro. Pero eso es sobre la vía del tren. Ahí vean... el dron. Pero ustedes se acuerdan vas ahí porque estás desesperado. Entonces, acá hay un elemento que yo no estoy en desacuerdo con lo que vos lees de la Constitución. A ver, ¿quién sería yo para estar en desacuerdo con la Constitución? Lo que digo es que es un problema de fondo muy grande que hay que analizar. Y esto estamos hablando en el conurbano. Para mí el problema, estimados y estimadas, es dónde se para discursivamente el gobierno que favorece o alimenta con su discurso que avancen las tomas o pone algún freno y nadie habla de ningún tipo de represión ni nada violento. Digo, hay un lugar donde fijás posición discursivamente. Es que no podés fijar posición discursivamente si sos el gobierno fuera de la Constitución. Digo, ningún gobierno tiene derecho a estar fuera de la Constitución. Digo, si no estamos de acuerdo en esto, estamos... de hecho, vos sabés que hay un código civil procesal que te dice cómo tenés que hacer el desalojo en el caso que lo intrusen, pero sabés que los juicios de desalojo son de años y que cuesta muchísimo y excepto que vos veas a la gente tomando posesión de la casa, tenés que ir a juicio a reclamar lo que es tu casa. O sea, que ni siquiera es un problema de ahora, es un problema de siempre. Yo veía esas tomas del Mitre, que ahora nos llama la atención, pero ¿se acuerdan el San Martín? Que en Chacarita uno veía las casas. Todo el interior, una vez me tocó ir en el tren hasta Misiones, en el viejo tren que ya no funciona,
y estaban las casas pegadas al tren. Pero vos sabés, hay un tema que tiene que ver con cómo funciona. Acá hay gente que lucra con esto claramente, ¿no es cierto? Porque si vas a ver en algunos casos, algunos alquileres son altísimos, o sea, sí, son grupos de choque mezclados con organizaciones sociales, con organizaciones políticas, que ¿qué hacen? Caen a un terreno. ¿Qué es lo primero que hacen? Adelante ponen a los chicos y a las mujeres. Entonces, ahí hay una dificultad hacia un juez. Vamos a hablar de un juez normal que conoce el tema, que da la orden de desalojar. Es muy difícil hacerlo. Entonces estamos hablando de un problema de fondo aprovechado políticamente por bandas, por lúmpenes, por muchos delincuentes, que claro, el que le cobra pero porque no tenés una un política terreno de ahí hábitat. A otro es un delincuente. Es real, pero sí, no tenés una política de hábitat, porque esto no es novedad, pero ni claro es tampoco que surgió en esta gestión. Esto viene, te diría más allá de los 90, pero el punto es el siguiente. Cuando se lanzó este decreto en donde se prohibía los desalojos y también en el caso de los alquileres se congelaban, los primeros en levantar la mano y decir, atención que esto vulnera el derecho a usufructuar la propiedad privada, habían sido las cámaras inmobiliarias. El problema es que desde el punto de vista de lo racional, uno pensaba que era una cuestión de protección para las familias vulnerables que sí querían honrar sus pagos, pero no podían hacerlo mientras duraba la cuarentena y no tenían ingreso alguno. Totalmente Diferente es las bandas delictivas que se encargan de usufructuar con la necesidad ajena o aquellos que aprovechan que no, por ejemplo, la imposibilidad de muchas familias de viajar a la costa para ver cómo están sus propiedades por la propia cuarentena y usufructan la propiedad privada sabiendo que es un delito. Pero acá igual no hay que correr al Estado. Vamos a hablar, decir las cosas como son. La ministra, la peor ministra de este gobierno es la ministra de Vivienda, María Eugenia Vilés, una ministra inexistente. En el propio gobierno te dicen que no saben qué hace, que subejecuta. Es un desastre. Yo no estoy diciendo que aparece un ministro de Vivienda y resuelve todos estos líos. Lo que estoy diciendo es empezar a hacer cosas, empezar a hacer planes. Hay un plan Procrear que no sabemos ni qué es. O sea, sí, pero no es el caso de esta gente. Esta gente no aplica, no entra en ninguno de estos planes. El problema es asociar pobreza con inseguridad y propiedad con riqueza, porque lo que estamos viendo es que se trata de propiedades de gente muy sencilla, pero está como asociado conceptualmente. Tiene que tener planes para eso. Más si tenés un ministerio. Pero el Estado tiene que desalojar, ¿sabes qué? La fantasía de ocupación. Cuando vos discursivamente justificás y decís que aquel que no tiene un lugar tiene derecho a tenerlo, que es verdad que tiene derecho y la Constitución. Totalmente. La otra parte que omite es que ese déficit no puede ser compensado avanzando sobre la propiedad del tipo que ya consiguió con mucho laburo esa propiedad. Sí, y te agrego otra cosa más. Uno le parece que la gente se convence con el discurso. No, acá lo que tenemos de delincuentes que buscan el agujerito ese donde entrar una forma delictiva diciendo estamos validados con el discurso público. Y yo creo que la ocupación de tierras no es todo lo mismo. Digamos, hay bandas delincuenciales, hay todo pelaje y color. Y también está este fenómeno que ocurre en el sur de los que dicen ser descendientes de mapuches. Esto es todo un tema, lo explicó ayer uno de los periodistas de TN. Manu Jove lo explicó perfectamente. De hecho, un poco, vamos a decir, autobombo, porque nosotros hablamos fuertemente del tema. Hoy estuvo en la tapa de todos los diarios. Esto hay que decirlo también. Y él explicó bien el lugar de esta chica de 16, 17 años, que es como especie de la guía espiritual, que dijo, en tal lugar, la Machi, en tal lugar, ahí es una tierra ancestral y hubo una ocupación. Mira, esto ahora tiene esta exposición mediática que estamos viendo, digamos, que está bien, que menos mal que lo tiene. Pero si esto no es nuevo en el sur del país, lleva mucho tiempo. El año pasado tuve la posibilidad de viajar a Villa Pegüeña, que es un lugar maravilloso al lado del lago Aluminé. Cuando pregunté cómo hacer, la localidad es muy chiquita, tiene pocas cuadras. Quería ir a un restaurante y me dijeron, mirá, para agarrar el auto no pases por esa calle, porque esa calle es sagrada. Entonces empecé a preguntar a mucha gente qué significaba que la calle era sagrada. Bueno, en esa calle en Aluminé, y esto tuvo permiso de las autoridades, pasó que vino una familia de chilenos hace 10 años y dijeron, es como la Machi, dijo, esta zona es sagrada. Le dijeron no, porque acá no tienen ningún tipo de antecedente, porque efectivamente se puede hacer, digo, la ley lo permite. ¿Sabes qué hicieron? Enterraron a la abuela en el medio de la calle. Y la abuela, ahora enterrada en medio de la calle de Villa Pegüeña, ha hecho que esa calle es sagrada, la calle está cortada y no podés pasar. Villa Pegüeña. Muy bien, recuerdan que hubo una marcha en Villa Mascardi, después estuvo esta idea de una acción penal del Ministerio
de Justicia, después hizo alguna aclaración al respecto la ministra. Uno de los que estuvo allí y que organizó es Sergio Capozzi, que además es abogado y está en línea. Vamos a hablar con él. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? ¿Cuál es la situación en este momento, ahí en Villa Mascardi? Bueno, la situación, lejos de tranquilizarse, se agravó. La fiscal Silvia Little se hizo presente junto con varios funcionarios del Juzgado Federal de Bariloche, acá en la zona que está tomada por este grupo de pseudo mapuches, y fueron recibidos con piedrazos lanzados desde gomeras y con bombas molotov. Así que la Policía de Seguridad Aeroportuaria tuvo que proteger a los civiles y luego el jefe del operativo intentó hablar con esta gente que estaba lanzando las piedras y las bombas molotov. Y bueno, continuó la represión y como había turistas cerca del lugar tuvieron que retirarse. O sea que todo lo que nosotros estamos bregando, que es que las autoridades reúnan a las partes en una amplia mesa, como dice la ley de reclamamiento de tierras ancestrales, esta gente no entra en razones, ¿no? Entonces, es muy preocupante la situación, muy preocupante. Sergio, ¿cuál es el reclamo? ¿Quieren un lote, X cantidad de lotes, todo el área hasta el Pacífico? ¿Cuál es el pedido concreto? Si es que tiene cierto nivel de racionalidad o si no lo tiene. Mira, Diego, fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que este no es el pueblo mapuche el que se está enfrentando con las autoridades y que está agrediendo a los vecinos. Esta es una facción muy chiquitita, no serán más de 15 personas, jóvenes, que vienen desde un barrio de Bariloche que se llama Virgen Misionera, a donde la señora María Nahuel desde hace unos 10, 12 años tiene tomada una plaza pública que ahora está vedada para los vecinos, para las familias y para los niños. La han alambrado, ellos tienen una cosmovisión, sin embargo, esa cosmovisión se ve afectada por esta decisión de tomar terrenos que son públicos, de todos, ¿no? De mapuches, de chilenos, de argentinos, o de, como dice la Constitución, de cualquier persona del mundo que haya decidido venir a habitar en nuestras tierras. Entonces, este grupito, hace 3 años, en el mes de noviembre del 17, decidió apoderarse de la zona lindante a un hotel abandonado de la vieja gas del Estado, de un edificio que pertenece a Parques Nacionales, donde se iba a construir la nueva escuela de Parques Nacionales. Y bueno, y obviamente hay vecinos en Villa Mascardi, que dista 35 kilómetros de Bariloche, que hace más de 40 años tienen su casita y que para tener un segundo ingreso construyeron una cabaña para destinarla a fines turísticos. Bien. Bueno, estos fines turísticos hoy están totalmente abortados porque desde hace un par de años los vecinos barilochenses no podemos disfrutar las costas del Mascardi porque agreden a las personas, requieren o intiman a que paguen un derecho porque estemos en la playa, rompen los autos, lanzan piedras y cada tanto cierran la ruta 40 impidiendo el paso de transporte público, de camiones argentinos, chilenos y de los vecinos también. Sergio, ¿qué sucedió con la denuncia, en teoría, que el Ministerio de Seguridad tenía sobre los manifestantes? Bueno, la denuncia fue desestimada in limine y verdaderamente es vergonzoso. Si yo fuese el ministro y una fiscal vuelca en un escrito los dichos que lo que ha dicho la fiscal Little es para presentar la renuncia. ¿Qué dijo? Recordemos. Dijo que la denuncia era vaga, que no precisaba cuál delito se había constituido, se había perpetrado, y fundamentalmente que el recurso de la fuerza pública es la última ratio y que cualquier ciudadano está amparado por la Constitución Nacional para manifestarse. Y entonces, no puede haber una medida preventiva que le impida a los vecinos ir, como íbamos a ir nosotros, hasta el lugar de la Villa Mascardi, donde están nuestros vecinos que hoy viven bajo el temor,
solamente armados con banderas argentinas pensábamos cantar el himno y volver a Bariloche. Eso es lo que hizo Sabrina Frederick. Y lo que más me preocupa es que esta ministro ahora niega que este grupito de gente está ahí por razones del déficit habitacional. Bien. De los 15 o 20 personas que podemos ver encapuchados en la zona, deben ser 2 o 3 los que permanecen durante la noche en ese lugar, porque el resto viven en un barrio de Bariloche que se llama Nahuelhue. Bien, Entonces, Sergio. Eso es falsedad absoluta, sí. Es clarísimo lo que contás, el panorama allí en Villa Mascardi. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Bueno, bien. Ahora, es una locura. Si son 15 personas, ¿no hay un operativo que pueda organizar la justicia con fuerzas de seguridad sin la presencia de armas? Porque recordemos que hubo un hecho en el cual un prefecto mató a Rafael Nahuel, un chico de 22 años. ¿No se puede armar una cuestión de aplicar la justicia sin armas, entrar y sacar a 15 personas tienen que sacar? Pero yo creo 15 personas están generando un tema hasta nacional. Yo creo que incluso esta aclaración que decimos no son mapuches. Aunque fueran, cualquier reclamo que tengan que hacer por tierras debería hacerse por canales institucionales, porque si no parece que estuviéramos legitimando que, bueno, los mapuches uno le podría contemplar esa Porque actitud, efectivamente que no. los mapuches verdaderos hacen esos reclamos, digamos, tienen cómo hacerlo, tienen que demostrar ancestralmente la pertenencia al lugar, lo pueden hacer, lo han hecho, y muchos de ellos están viviendo en toda esa zona porque tienen ese autorización, ese permiso de la nación argentina que reconoce los derechos de los pueblos ancestrales. No es que es un país que no los reconoce. Lo reconoce. A estas agrupaciones no están reconocidas como tales. Y lo que pasa que, digo, ¿no? Como conclusión, un gobierno de tinte popular difícilmente no crea en su concepción ideológica que tal vez la tierra que no es usufructuada no le corresponde al pueblo. Bueno, es una concepción ideológica. Bueno, yo quiero recordarte que la concepción ideológica también tuvo un costo político fuerte, como fue el tema que está tan emparentado de la inseguridad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que tanto le costó y que tanto le cuesta, porque sus propios votantes y sectores de clase media, media baja, sectores populares, también que son base electoral del oficialismo, bueno, también se sintieron abandonados con aquella frase de sensación de inseguridad, que es lo mismo que te diga, eso que vos decís que te pasa, no te está pasando. Pero es solamente una sensación. Es decir, esto se llama invalidarte. Esto tuvo un costo y tuvo todavía un debate interno dentro del kirchnerismo que siempre pensó que lo podía zanjar jugando con 2 caballos. En la pista, el caballo progresista para también canalizar el componente progresista del kirchnerismo, y otro que no es progresista y es más peronista clásico, si vos querés, que es con este caso Sergio Berni, que tiene esta cosa escenográfica de sheriff, del que viene a poner, no digo una mano dura, sino una mano, viene en la motocicleta. Es decir, creer que ahí, en esta operación de pinza, podías tener canalizado al progresismo y también al no progresismo. Pero esto tiene una tensión que en un momento no se puede sostener. Pero igual, decime, el toma de terreno, te decíamos, La Matanza, Merlo, Quilmes, Presidente Perón, Los Hornos en La Plata. No estamos hablando de que le toman a toda gente pudiente y a terratenientes se están tomando los territorios. Estamos hablando de base que también vota esto, que vota peronismo. Con lo cual acá tienen un problema, si querés, desde lo político también a atender. Bien, y esto además está en el medio de un tobogán que es la crisis económica, que seguramente hace lo que todos sabemos. Todo lo que está empeora. Déjenme... Y la pandemia. Sí, claro, y la pandemia. Permítanme, porque esto también tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Les leía en el inicio del programa las declaraciones del gobernador Kicillof, entendiendo que esto era una deuda del Estado y que el Estado debía resolverlo, y diciendo que esto también tenía que ver con un déficit habitacional. Bueno, allí hubo algunos intendentes, un poco cruzaron estas palabras o este concepto. Los 3 niveles de gobierno debemos hacer un esfuerzo para acompañar en lo social y a la vez poner límite a quienes atentan contra el Estado de Derecho y la ley. Las tomas de tierras en la provincia se multiplican y generan angustia en los vecinos. Los vecinos no son los de Puerto Madero, Barrio Parque, no, son los vecinos que también muchos seguramente votaron a
el Frente de Todos. Necesitamos el compromiso del gobierno provincial para proteger los derechos y evitar la explotación de la pobreza. Ese es un concepto importante, que es la explotación de la pobreza por especuladores e inescrupulosos. La necesidad de algunos no puede generar más caos e incertidumbre. Esto es 3 de febrero, Diego Valenzuela, Néstor Grindetti, Lanús. La toma de tierras es un tema que nos preocupa. Debemos trabajar para que insiste y recurre a esta idea de que se cumpla la ley. No puede haber discrepancias en este sentido. Para lograrlo, necesitamos que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto. Esto es Grindetti, otro intendente importante. Y ojo, con buen diálogo con Alberto Fernández. No es un talibán, ni él ni Diego Valenzuela, son gente que dialoga, ¿eh? O sea, no hay una cuestión política. Y permítame, está Jorge Macri también. Kicillof, las tomas en la provincia se multiplican, generando mayor miedo, angustia, incertidumbre en vecinos. Los ciudadanos merecen conocer su postura. Como intendente, necesito su visión política al respecto. Bueno, acompáñenme entonces y hablemos con Jorge Macri. Hola, Jorge. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, amplía un poco esta idea. Digamos, primero, en Vicente López también están viendo tomas. ¿A cuáles te referís? ¿Cuáles son más próximas a tu territorio? Es un tema generalizado. En Vicente López tenemos poca tierra no urbanizada, pero es un tema que nos ocupa habitualmente, que tenemos que estar atentos. Los vecinos suelen avisar cuando ven movimientos extraños. Pueden ser tierras que tenemos preparadas para generar vivienda nueva en zona del barrio Las Flores, por ejemplo, es uno de los barrios populares que tenemos acá y tenemos tierra preparada para seguir haciendo vivienda como hicimos otras. Entonces, en cuanto ven movimientos raros avisan y actuamos rápidamente. Pero me preocupa la visión general. Yo creo que tenemos un problema grave porque hoy lo escuchaba el gobernador decir que tiene muchas dificultades para que el gobierno dé una respuesta al tema de las usurpaciones y tiene que haber una respuesta del Estado. Y esto a mí me preocupa porque un gobernante no tiene que describir la realidad, sino accionar sobre ella. Es como cuando hace algunos meses Sergio Berni nos aseguraba o nos informaba que seguramente iba a empeorar la seguridad o iba a empeorar la inseguridad, digamos, íbamos a estar más inseguros. Y yo creo que más que describirlo, tienen que accionar cosas. Y en este sentido me parece central conocer la postura del gobernador, porque si muchas de estas cosas están creciendo y corren como reguero de pólvora, es porque hay una percepción de que no hay una consecuencia al hacerse de lo que es del otro. Y esto puede tener muchas vertientes, pero particularmente ahora hablando de lo que son tierras, sean tierras públicas o sean tierras privadas, tenemos que dejar muy en claro que nadie puede tomar lo que no le corresponde y hacer lo propio, porque ese es el rol del Estado. Yo sé que es difícil gobernar. Gobernar muchas veces te ponen en tomar decisiones complejas, difíciles, explicarle a alguien que no tiene vivienda que no se la podés dar, pero claramente la solución no es permitir que se resuelva de esta manera. Sean bandas organizadas o no, sean pseudos movimientos sociales o no, lo que tenemos que hacer es cumplir el rol que tenemos como gobernantes, porque cuando asumimos, algunos juramos por los evangelios y la Constitución, pero todos por la Constitución, y la Constitución en este sentido es claro, no es gris. Hay derechos, digamos, que nos obligan a dar respuestas, pero no es el ciudadano tomando per se la ley que los puede resolver, porque si no, con esta misma lógica terminamos mal, como con la historia del jubilado Jorge, teniendo que, digamos, defenderse. No puede ser que alguien que es dueño de un terrenito o de una casa sienta que se va a tener que defender solo, porque cuando eso pasa, cuando el Estado no está, todo se resuelve mal. Jorge, vos solías tener buen diálogo con el presidente de la Nación, solés, y yo describí también a Grindetti y a Valenzuela como gente de diálogo. ¿Has podido hablar con esto? Y en todo caso te pregunto si notás si es el mismo presidente, el mismo interlocutor, o se paró en una posición política diferente el presidente en estos últimos días, últimas semanas. No, yo no lo sé. Yo no he hablado de este tema con el presidente porque lo que necesito es tener una posición del gobierno de la provincia. A mí esto de seguir viendo en los noticieros que el tema crece y que entonces
hay drones que te muestran cómo se han tomado hectáreas de campo y cómo se van colonizando de manera desde la prepotencia, o ver, como vimos, creo que fue en Berazategui, una vecina defendiendo el terreno que le era propio, diciendo que si alguien ingresaba se le iban a tener que ver con ella y que no sabían con quién se metía, y digamos, tratando de defender lo que le es propio, lo que tiene título, por lo que laburó. Ese es el video de la línea de eucaliptus, decís vos. Exactamente, si pasan la línea de eucaliptus, ¿no? Una escena muy aguerrida que amenaza con disparar, digamos, ya escenas donde como si no existiera el Estado arbitrando. Es que cuando el Estado se corre de su responsabilidad y dejamos que lo resuelvan entre ciudadanos, primero, no es el rol que nos toca, insisto, cada uno de nosotros asumió una responsabilidad compleja y grave. Ahora, el Estado tiene que dar un mensaje claro, tiene que evitar el lucro, negocio o especulación con el incumplimiento de la ley, en todos los frentes: venta de droga, delito organizado, usurpar una vivienda, un terreno, y de nuevo, sea público o sea privado, porque si es público es de todos y nadie tiene derecho a definir por todos qué hacer desde la prepotencia. Y mi preocupación central es que necesito escuchar las definiciones del gobernador y del presidente, porque los ministros pueden equivocarse, pero pueden ser cambiados. El gobernador fue electo y va a estar 3 años y 4 meses más en este cargo. Necesito saber dónde se para él respecto a este tema. Jorge, va hablando de pararse y de lugares y de espacios. Mañana hay un espacio que en principio iba a ser ocupado de modo presencial por Juntos por el Cambio, me refiero al recinto de diputados. Querían ahí, o la idea es sesionar de modo presencial. Bueno, ahí hubo un cruce, el gremio legislativo dijo que eso no lo iba a permitir, después se habló con Massa de si iba a haber hisopados o no. Es decir, ¿qué sabés de eso y qué es lo que podría ocurrir mañana también? Porque es una escena que va a ser para ver, ¿no? Ese intento de ocupar el recinto, que les digan que no, ¿cómo va a ser eso? Bueno, yo espero que no lleguemos a que sea una situación de tanta gravedad. Nuestra postura ha sido muy responsable. Nosotros hemos estado dispuestos a sesionar temas de urgencia o emergencia en el marco de esta pandemia de manera remota. Ahora, lo que no es urgente y que además es de una complejidad institucional y de un peso institucional tan grande como es la reforma judicial u otros temas de esa magnitud, que de nuevo no tienen urgencia y son tremendamente complejos y centrales a la República, nosotros creemos que no se puede tratar de manera remota. Supongamos que se cae Internet en una provincia, que justo da la casualidad que en esa provincia la mayoría de los diputados están a favor o en contra de una ley puntual, en este caso en contra de la reforma judicial. ¿Qué hacemos? No se vota, se espera, quedamos todos esperando a ver qué pasa. De nuevo, insisto, si hay una urgencia sanitaria, si hay un tema de vida, de proteger la vida, en todos esos tratamientos le hemos dado poderes especiales al gobierno, hemos estado cuidando la vida respecto del COVID, de la salud, de la alimentación, etc. Esto no tiene urgencia. Entonces acá hay una voluntad de querer llevarse puesto el todo por una mirada, intereses mezquinos, lo que fuera. Entonces nosotros acá lo que decimos es, si nos quieren obligar a sesionar algo que no es urgente, pero que es relevante y central, que sea de manera presencial. Pablo de León. Macri, buenas noches. Vos marcabas antes diferencias respecto a Kicillof. También has marcado diferencias respecto a esta etapa de la cuarentena. De acá al 20 de septiembre no deberían poder abrir cosas, pero según tengo información, ustedes algunas cosas han abierto, como por ejemplo los cementerios. ¿Van a abrir algunas cosas ustedes en Vicente López? Bueno, nosotros tomamos 2 decisiones la semana pasada que las implementamos a partir de hoy. Una es la posibilidad de que un familiar pueda visitar a un enfermo grave, no para un último adiós, porque lo hacemos cuando la persona está grave pero todavía es consciente, o sea que pueda haber vínculo visual, que quien está internado se dé cuenta, por 2 razones. Primero, porque nos parece que es humanitario, hace al proceso de sanación del resto de la familia y probablemente le haga muy bien al paciente, además. En esto seguramente otros pueden opinar con más conocimiento que yo, pero sin duda para quien está ahí aislado sin ver a su familia, ver que está vivo y ese vivo se refleja
en un ser querido es un empujón de vida más. Y lo otro que decidimos, y eso lleva a un protocolo muy complejo, pero estamos permitiendo eso en nuestro Hospital UCEI. Lo otro que permitimos hoy fue la apertura, la reapertura del cementerio. El cementerio son varias manzanas, hoy fueron 135 personas, nunca en más de 2 personas por visita o por tumba o nicho. Son siempre del mismo grupo familiar, con lo cual no hay cruce de burbuja, con distancia social, con tapabocas, es al aire libre, no supone ningún riesgo, hay un protocolo muy cuidado. Sé que a algunos funcionarios de provincia les preocupó, yo la verdad les digo con mucha honestidad, yo este fin de semana, yo todos los domingos le llevo comida a mi mamá que está en Tigre. Hace falta ver los costados de la Panamericana, se juega al fútbol sin tapabocas, se abrazan, gritan los goles. Digo, si nos quieren volver locos porque permitimos con protocolo, con responsabilidad y con mucho cuidado que alguien visite a sus muertos en un cementerio que tiene varias hectáreas, y bueno, será una discusión que daré con mucho orgullo y con mucha responsabilidad. Jorge Macri, gracias. Buenas noches. Bueno, muy bien, acompáñenme. Vuelvo a aterrizar en la mesa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué más se va a anunciar, por ejemplo, mañana? Ahora, en un ratito vamos a hablar. Se cerró el tema con los acreedores finalmente, 99% de aceptación. En realidad 93,5%, pero se activa en algunos bonos la cláusula, viste, esta colectiva, que al ser una cláusula de acción colectiva, determinado porcentaje hace que el minoritario que no está de acuerdo entre compulsivamente. Después, si querés, lo desarrollamos, pero es un número importante. Bueno, y eso es realmente algo que ocurrió, que es importante que haya ocurrido. Ese cierre es una madera fundamental en la construcción de un puente. ¿Es suficiente? No, pero es necesario. Sin esta madera no hay construcción posible. Por eso es fundamental que se haya formalizado este cierre con los acreedores. En legislación extranjera se descuenta que con los locales eso también lo van a cerrar y después Lo vendrá... que no te exime de una posibilidad de reclamo de fondo buitre. Porque acordate que todo el lío que tuvimos con la deuda después de la crisis de 2001 y 2002 fue por un pequeño porcentaje que accionó, porque para eso están los fondos buitre, para hacerse de este tipo de bonos. Así que no estamos eximidos de tener en el futuro problemas. Gran aclaración. Hay un 6% que podría reclamar. Bien. Te cambió la cara. No, porque yo digo... Perdón, querías dar una buena noticia. ¿Otra vez una ventanita por donde se pueden meter? Por lo mismo que estás diciendo vos, ¿qué aclaraste recién? Ley extranjera. ¿Qué significa cuando un bono es emitido con ley extranjera? Que cualquier cosa que se dirima sobre el mismo no se dirime en el problema del país, es decir, no en Argentina. Ley Nueva York. Los antecedentes que tenemos no son buenos ahí. Bueno, yo voy a ser positivo. Yo creo que ahí va a haber tantos problemas y hay tantos otros. No. A ver, dale. Los anuncios que van a ver son el día miércoles. ¿Por qué? Porque Alberto se va a poner en contacto con la Unión Industrial Argentina y ahí van a empezar a desgranar estas medidas que todos estamos esperando para la pandemia. Claro, hay que ver si el miércoles se dan solamente las que tienen que ver con la industria, directamente va a haber la industrial y les va a decir ellos, o si empezamos a conocer integralmente todo esto. Hoy se esperaba ver si había algo porque fue Cristina la Rosada, ¿eh? Hoy la vimos a Cristina con tapaboca y en la Rosada nuevamente, todo un dato. Se esperaba ver si la presencia de ella ayudaba a eso, pero no, se concentró en el tema de la deuda en el que ella tuvo participación. Recordemos que nosotros contamos que el día que se presentó esta propuesta, Guzmán fue al mediodía a hablar antes con ella. Muy bien, vamos a hacer el primer corte. Vamos.